Hoy vamos a hablar sobre 11 cosas desagradables que suceden cuando comenzamos a envejecer, y lo que es aún más importante, cosas que a menudo nadie nos dice sobre este proceso. Vamos a explorar cómo el envejecimiento no solo afecta a nuestro cuerpo, sino también nuestra mente y nuestras emociones. Pero no te preocupes, no se trata solo de ver las dificultades, en este video también hablaremos sobre cómo podemos enfrentar estos desafíos con sabiduría y paz, utilizando principios que nos ofrece el budismo. El enfoque budista nos enseña a aceptar la impermanencia de la vida y a abrazar cada etapa con conciencia y gratitud. A través de su sabiduría, podemos aprender a vivir plenamente, sin miedo al envejecimiento. Es fundamental reconocer los aspectos difíciles del envejecimiento para poder enfrentarlos de manera más tranquila. Cuando aceptamos que estas cosas forman parte de la vida, podemos encontrar más paz interior y manejar mejor los altibajos del proceso. El reconocimiento es el primer paso hacia una vida más plena y serena. Así que acompáñame mientras exploramos estas lecciones, con la esperanza de que, al final del video, tengas una nueva perspectiva sobre cómo vivir con sabiduría a medida que avanzamos en los años. A medida que envejecemos, uno de los cambios más notables es la pérdida de energía. Si alguna vez has sentido que, a medida que avanzan los años, las mañanas son más difíciles o las actividades que antes te llenaban de entusiasmo ahora requieren más esfuerzo, no estás solo. Esto se debe a que con el paso del tiempo, nuestros cuerpos se vuelven más lentos en la recuperación, nuestros músculos pierden fuerza y la vitalidad que solíamos tener comienza a disminuir de manera natural. La energía que antes parecía infinita se vuelve más limitada. Las largas jornadas de trabajo, las actividades sociales, o incluso la simple tarea de mantener el ritmo del día pueden parecer ahora mucho más agotadoras. Esto no significa necesariamente que algo esté mal con tu cuerpo, sino que es simplemente parte del proceso de envejecimiento. Desde la perspectiva budista, esta disminución de energía es un recordatorio poderoso de la impermanencia de la vida. En el budismo, entendemos que todo está en constante cambio. Nuestra energía, nuestra vitalidad y nuestros cuerpos están en un ciclo constante de transformación. Este proceso de envejecimiento es solo una manifestación de la ley universal de Anicca, que nos enseña que nada es permanente. Lejos de ser algo negativo, esta impermanencia es una invitación a aceptar el flujo natural de la vida. En lugar de resistirnos a la pérdida de energía, podemos aprender a adaptarnos. El budismo nos anima a abrazar cada etapa de nuestra vida con serenidad, reconociendo que la disminución de nuestra energía no es algo que debamos temer, sino algo que debemos entender y aceptar como parte de nuestro camino. A medida que avanzamos en los años, podemos aprender a gestionar mejor nuestra energía, enfocándonos en lo que realmente importa, descansando cuando lo necesitamos, y meditando o practicando la atención plena para recargar nuestras energías de forma más equilibrada. Este reconocimiento de la impermanencia nos libera de la frustración que a veces sentimos por nuestra fatiga, y nos permite vivir en el presente sin aferrarnos a la idea de la energía ilimitada que teníamos cuando éramos más jóvenes. Este segmento no solo explica la disminución de energía como un fenómeno natural del envejecimiento, sino que lo contextualiza dentro de la sabiduría budista, ayudando a la audiencia a aceptar el cambio con una mentalidad positiva y reflexiva. Otro de los cambios más visibles que experimentamos con el paso de los años es el desgaste de la piel. Las arrugas, las manchas de sol, la piel que pierde firmeza. Todo esto son señales de que estamos avanzando en la vida. Y, aunque pueda ser un poco difícil ver cómo la juventud se va desvaneciendo, es algo completamente natural. La piel, que alguna vez fue suave y tersa, comienza a mostrar su edad a medida que la producción de colágeno y elastina disminuye. La exposición al sol, los factores genéticos, el estrés y otros aspectos también contribuyen a este proceso. Lo cierto es que no podemos detener el tiempo, y es probable que empecemos a notar cambios en nuestra piel mucho antes de lo que nos gustaría. Algunas personas se sienten incómodas con estos cambios, e incluso pueden verse tentadas a hacer todo lo posible por ocultar o revertir los efectos del envejecimiento en su piel. Sin embargo, esto también es una oportunidad para ver las cosas desde una perspectiva diferente. Desde la perspectiva del budismo, nuestro cuerpo no es algo permanente, sino que es simplemente una manifestación temporal. El cuerpo humano está en constante cambio, naciendo, envejeciendo y eventualmente muriendo.
Este proceso de desgaste de la piel es un recordatorio tangible de la impermanencia o anicca, uno de los pilares fundamentales del budismo. El budismo nos enseña que aferrarnos a nuestra apariencia física es una fuente de sufrimiento, porque sabemos que todo lo que tiene forma, incluso nuestra piel, está destinado a transformarse. El desgaste de la piel, entonces, puede verse como una celebración de nuestra historia, de todo lo vivido, de todas las experiencias que han dejado su huella en nosotros. Las arrugas, las manchas, son las marcas de nuestra existencia, los recuerdos visibles de las alegrías y los retos que hemos enfrentado. En lugar de luchar contra esos cambios, el budismo nos invita a aceptar nuestro cuerpo tal como es. Cuando liberamos nuestra mente de la necesidad de que nuestro cuerpo permanezca joven para ser valioso, podemos apreciar nuestra existencia tal como es, sin aferrarnos a la idea de un cuerpo perfecto. La impermanencia nos enseña a vivir el momento presente, a ser conscientes de que lo que realmente importa no es la apariencia física, sino la sabiduría que cultivamos en nuestro interior. Aceptar el desgaste de la piel no significa que debamos dejar de cuidar de nuestro cuerpo. Significa que debemos hacerlo desde un lugar de aceptación y amor propio, entendiendo que el cuerpo es solo un vehículo temporal para el viaje de la vida. Este segmento ayuda a contextualizar los cambios en la piel dentro del ciclo natural de la vida, utilizando la filosofía budista para fomentar una actitud de aceptación y gratitud por cada etapa que vivimos. Otro de los cambios que comienzan a ser notables al envejecer es la disminución de la memoria. Si alguna vez has experimentado la frustración de olvidar detalles pequeños o de no recordar con claridad lo que hiciste hace unos días, no estás solo. A medida que los años pasan, es natural que nuestra capacidad para retener y recordar información cambie. Los neurotransmisores en el cerebro, que son responsables de la memoria, se vuelven más lentos, y la mente se enfrenta a desafíos que antes no estaban presentes. Olvidamos nombres, fechas importantes, o incluso pequeñas rutinas diarias. Al principio, estos momentos pueden parecer triviales, pero con el tiempo, pueden causar un sentimiento de frustración o inseguridad. Sin embargo, el olvido es una parte inherente del proceso de envejecimiento. No es un fracaso, sino una señal de que nuestra mente está cambiando, tal como lo hace nuestro cuerpo. En el budismo, la memoria está íntimamente relacionada con el ego. El ego es la identificación constante con nuestro pasado, con nuestra historia personal, con las cosas que creemos que somos. Cuando nuestra memoria comienza a desvanecerse, puede surgir el miedo de perder nuestra identidad. El budismo nos enseña que el desapego del ego es una de las claves para alcanzar la paz interior. El desapego no significa perder nuestra identidad, sino liberarnos de la necesidad de aferrarnos a una imagen fija de quienes creemos que somos. La mente envejece, igual que el cuerpo, y en este proceso, el desapego de la memoria es una oportunidad para ver con claridad. Si nos liberamos de la necesidad de recordar todo y de aferrarnos al pasado, podemos estar más presentes en el ahora. La memoria selectiva que disminuye puede permitirnos vivir con menos carga, sin la constante preocupación por lo que dejamos atrás o lo que olvidamos. El budismo invita a aceptar la naturaleza cambiante de la mente. A medida que envejecemos, la mente se vuelve más sabia, menos inclinada a la ansiedad por el futuro o el apego al pasado. Cada olvido es una oportunidad para soltar, para dejar ir lo que ya no sirve, y vivir más plenamente en el presente. Al practicar la atención plena, mindfulness, podemos redescubrir el mundo tal como es, sin aferrarnos a recuerdos o expectativas. En lugar de ver la disminución de la memoria como una pérdida, podemos verla como una oportunidad para reconocer nuestra impermanencia, y para vivir con más libertad. Al soltar el apego a nuestra historia, encontramos una mente más ligera, más serena, y mucho más abierta a la experiencia presente. Este segmento explora la disminución de la memoria en el envejecimiento desde una perspectiva budista, ofreciendo una reflexión profunda sobre el desapego del ego y la importancia de vivir en el presente sin aferrarse al pasado. A medida que envejecemos, uno de los cambios más notables es la necesidad de más descanso. Si alguna vez te has sentido agotado después de una actividad que antes no te habría afectado, es porque, con el tiempo, nuestro cuerpo necesita más tiempo para recuperarse. Las células no se regeneran con la misma rapidez, los músculos se cansan más fácilmente y la energía tarda más en reponerse.
Aquello que antes podíamos hacer en un día ahora puede tomar días para que el cuerpo se recupere por completo. Lo que solía ser una rutina llena de energía puede comenzar a sentirse más como una serie de escalones que hay que subir lentamente. Es fácil sentir frustración al ver que nuestras capacidades físicas ya no son las mismas, pero en lugar de luchar contra este cambio, podemos aprender a adaptarnos a la nueva naturaleza de nuestro cuerpo. El descanso se convierte en una prioridad, no solo para la salud física, sino también para la salud mental. Desde la perspectiva del budismo, el descanso no es simplemente una pausa del trabajo o una necesidad física, sino una práctica espiritual. En el budismo, se entiende que el cuerpo y la mente están profundamente conectados, y que el descanso es esencial no solo para recuperar nuestra energía física, sino también para nutrir nuestra mente y espíritu. El descanso, entonces, se convierte en un acto de autocuidado consciente, que nos permite estar más presentes y atentos en nuestras vidas. El budismo nos enseña que la meditación es una forma de descanso para la mente. Al igual que el cuerpo necesita recuperarse físicamente, la mente también necesita espacio para calmarse, soltar el estrés y reponer su energía. La meditación, en este sentido, no es solo una herramienta para la paz interior, sino también un tipo de descanso profundo para la mente. Al meditar, permitimos que nuestras preocupaciones, miedos y pensamientos agitados se disuelvan, lo que nos permite recargar nuestro bienestar emocional y mental. El budismo también nos enseña que el descanso no es solo un lujo, sino una necesidad fundamental para nuestra salud integral. Si no tomamos tiempo para descansar, ya sea físicamente o mentalmente, estamos corriendo el riesgo de agotarnos, lo que puede afectar nuestra calidad de vida. La práctica de la atención plena nos ayuda a reconocer cuando necesitamos un descanso, y nos recuerda que descansar es un acto de compasión hacia nosotros mismos. Aceptar que necesitamos más descanso a medida que envejecemos no es una señal de debilidad, sino de sabiduría. El descanso es una parte esencial de una vida equilibrada, y cuando lo vemos como una práctica consciente, podemos recuperar nuestra energía tanto física como emocional, y seguir adelante con mayor claridad y paz. Este segmento no solo aborda la necesidad de más descanso con el paso de los años, sino que lo contextualiza dentro de la filosofía budista, enfatizando cómo el descanso y la meditación son esenciales para la salud física y mental. Uno de los aspectos más comunes del envejecimiento es el dolor o la rigidez en las articulaciones. Ya sea en las rodillas, las muñecas, los hombros o la espalda, a medida que avanzamos en la vida, nuestras articulaciones comienzan a mostrar signos de desgaste. El cartílago que amortigua nuestras articulaciones se desgasta con el tiempo, lo que puede causar dolor y rigidez, haciendo que las actividades cotidianas que antes realizábamos con facilidad se vuelvan más desafiantes. El dolor en las articulaciones es una de las molestias más frecuentes en el proceso de envejecimiento, y puede ser frustrante. A veces, el dolor nos recuerda que el cuerpo ya no responde como antes, y puede surgir el temor de que este malestar sea el comienzo de algo más grave. Sin embargo, el sufrimiento físico es algo que todos enfrentamos en algún momento, y el envejecimiento simplemente nos hace más conscientes de ello. Desde la perspectiva budista, el sufrimiento físico es una parte inevitable de la existencia humana. El Buda enseñó que el sufrimiento forma parte de la vida, y que debemos aprender a afrontarlo de manera sabia. El dukkha, o sufrimiento, no solo se refiere a las grandes tragedias de la vida, sino también a las molestias cotidianas, como el dolor físico. En lugar de resistirnos al dolor o tratar de evitarlo a toda costa, el budismo nos invita a acogerlo y observarlo con atención plena. Cuando sentimos dolor en las articulaciones o rigidez en el cuerpo, el mindfulness o atención plena nos ofrece una herramienta poderosa para gestionar esa incomodidad. En lugar de luchar contra el dolor o identificarnos con él, podemos ser conscientes de él sin juzgarlo, sin entrar en pánico, simplemente reconociéndolo como una sensación momentánea. El mindfulness nos enseña a observar el dolor como lo que es, una experiencia transitoria que llega y se va. Al hacerlo, podemos reducir la ansiedad y el malestar asociados con el dolor. El budismo también nos enseña que el sufrimiento físico no tiene que ser una barrera para nuestra paz interior. A través de la práctica de la meditación y el cuidado consciente del cuerpo, podemos aprender a transformar la relación que tenemos con el dolor. En lugar de ver el dolor como un enemigo,
podemos verlo como una oportunidad para practicar la compasión hacia nosotros mismos, para aceptar nuestro cuerpo tal como es, con todas sus imperfecciones y limitaciones. A medida que envejecemos, el dolor en las articulaciones puede ser algo que enfrentamos con más frecuencia, pero no necesitamos dejar que nos controle. Con el enfoque adecuado, el mindfulness nos permite transformar la experiencia del dolor en una oportunidad para cultivar la paciencia, la aceptación y la paz interna. Este segmento ayuda a ver el dolor físico como una parte inevitable de la vida, utilizando las enseñanzas budistas sobre el sufrimiento y el mindfulness para ofrecer una manera de afrontarlo con serenidad y aceptación. A medida que envejecemos, nuestras relaciones sociales también sufren cambios. Las amistades que alguna vez fueron cercanas pueden volverse más distantes, y las conexiones que teníamos con algunas personas pueden desvanecerse. La vida avanza, las circunstancias cambian, y muchas veces, la gente con la que compartíamos tanto en el pasado ya no forma parte de nuestra vida cotidiana. Ya sea por mudanzas, cambios en los intereses, o simplemente por el paso del tiempo, las relaciones evolucionan. Esto puede resultar doloroso, especialmente cuando sentimos que ya no compartimos la misma conexión con algunas personas. Las amistades, que en nuestra juventud parecían constantes, pueden volverse más frágiles y menos frecuentes. Además, en esta etapa de la vida, las nuevas amistades pueden ser más difíciles de hacer, debido a la rutina establecida, las responsabilidades, o simplemente por la naturaleza de las relaciones más maduras. El budismo nos ofrece una perspectiva profunda sobre las relaciones sociales, en particular sobre la importancia de practicar el desapego y la compasión. En el contexto de las relaciones, el desapego no significa dejar de amar o de cuidar a los demás, sino liberarnos de la expectativa de que las personas deben comportarse de una determinada manera o permanecer en nuestras vidas de la forma en que lo deseamos. El desapego nos enseña a soltar nuestra necesidad de control sobre las relaciones, permitiendo que éstas evolucionen de manera natural. En lugar de aferrarnos a la idea de que nuestras amistades deben ser como eran en el pasado, el budismo nos invita a aceptar el flujo natural de las relaciones. Las personas llegan y se van en nuestras vidas, y esto no debe ser motivo de sufrimiento, sino una oportunidad para practicar la compasión. La compasión nos permite aceptar las relaciones tal como son, sin juicios ni expectativas, y nos ayuda a entender que cada persona tiene su propio camino, sus propios desafíos, y sus propias razones para actuar como lo hacen. El desapego también nos enseña que nuestra felicidad no debe depender de las personas o las relaciones. Si bien las amistades son valiosas y enriquecedoras, al desapegarnos de la idea de que son esenciales para nuestra existencia, podemos aprender a cultivar la paz interior independientemente de los cambios en nuestra vida social. Este enfoque nos permite ser más flexibles, más comprensivos y más abiertos a nuevas experiencias y personas. A medida que envejecemos, las relaciones sociales cambiarán, y eso está bien. El budismo nos invita a aprender de estos cambios, a ser compasivos con nosotros mismos y con los demás, y a celebrar las conexiones que tenemos, sin aferrarnos al pasado ni vivir con resentimiento por lo que hemos perdido. A través de la compasión y el desapego, podemos experimentar relaciones más profundas y más auténticas, que enriquecen nuestro viaje en esta vida. Este segmento se enfoca en cómo las relaciones cambian con la edad, ofreciendo una reflexión sobre cómo el desapego y la compasión budistas nos ayudan a afrontar esos cambios con serenidad, sin sufrimiento ni expectativas innecesarias. Una de las experiencias más dolorosas al envejecer es la pérdida de seres queridos. Con el paso del tiempo, nuestros amigos, familiares y seres cercanos pueden partir de este mundo, dejándonos con un vacío difícil de llenar. La tristeza, la sensación de vacío, y el duelo son emociones naturales cuando perdemos a alguien que fue importante en nuestra vida. Aunque la muerte es una parte inevitable del ciclo de la vida, la pérdida de una persona que amamos nos afecta profundamente. La tristeza por la partida de un ser querido puede sentirse abrumadora. La sensación de que algo o alguien valioso ha desaparecido puede dejar una marca duradera en nuestro corazón. A veces, la mente se queda atrapada en el dolor, en lo que ya no está, y la pena puede ser tan intensa que nos resulta difícil continuar. Sin embargo, el budismo nos ofrece una visión profundamente sabia sobre este tipo de sufrimiento. El budismo nos enseña que la impermanencia es una de las características fundamentales de la vida.
todo lo que existe está destinado a cambiar y eventualmente a desaparecer. Nuestros cuerpos, nuestras relaciones, nuestras experiencias, todo está en constante transformación. La muerte, entonces, no es una sorpresa ni un accidente, sino una parte natural del flujo de la vida. Cuando entendemos la impermanencia como un principio universal, comenzamos a aceptar que todo lo que amamos, tarde o temprano, se transformará o se irá. Esto no significa que no debamos sentir tristeza por la pérdida, sino que nos invita a verla desde una perspectiva más amplia, reconociendo que la muerte es tan solo un cambio, no una ruptura definitiva. El desapego emocional, en este contexto, no significa ser insensible o frío ante la partida de alguien. El desapego es la capacidad de no aferrarnos al sufrimiento y a la idea de que nuestra felicidad depende de las personas que amamos. En lugar de aferrarnos a la tristeza de la pérdida, el budismo nos enseña a cultivar la gratitud por el tiempo que pasamos con esa persona, por los momentos compartidos, y a liberarnos del sufrimiento que proviene del apego. La meditación y la práctica del mindfulness nos ayudan a enfrentar la pérdida con una mente más tranquila. Cuando experimentamos el duelo, podemos aprender a sentir la tristeza plenamente, pero también a soltarla cuando llega el momento adecuado. A través de la atención plena, nos damos espacio para sentir nuestras emociones sin quedarnos atrapados en ellas, sin dejar que nos definan. La práctica budista nos anima a aceptar nuestra tristeza, pero también a ver más allá de ella, recordando que el amor que sentimos por esa persona trasciende el tiempo y el espacio. El budismo nos invita a ver la muerte no como una tragedia, sino como un recordatorio de lo valioso que es cada momento, de lo frágiles y preciosos que somos todos. A medida que envejecemos, la pérdida de seres queridos es inevitable, pero podemos aprender a afrontarla con sabiduría, compasión y un desapego amoroso que nos permita seguir adelante, con la paz de saber que el amor nunca desaparece, solo cambia de forma. Este segmento aborda la pérdida de seres queridos desde una perspectiva budista, explicando cómo la impermanencia y el desapego emocional nos ayudan a gestionar el dolor y el sufrimiento con mayor serenidad y aceptación, sin perder el amor y la gratitud por aquellos que ya no están. A medida que envejecemos, uno de los cambios más evidentes es que el cuerpo ya no responde como antes. La fuerza y la flexibilidad disminuyen, y las actividades que antes realizábamos con facilidad, como correr, saltar o incluso levantar objetos, se vuelven más difíciles. Los músculos pierden tono, las articulaciones se vuelven más rígidas, y lo que antes era sencillo puede convertirse en un desafío. Esta realidad del envejecimiento puede causar frustración, ya que no solo afecta nuestras capacidades físicas, sino también nuestra percepción de nosotros mismos. El cuerpo, que alguna vez fue un instrumento lleno de vitalidad y energía, parece ahora ser más frágil y menos ágil. Puede ser doloroso darse cuenta de que nuestra fuerza física ya no es lo que solía ser, y el cuerpo que tanto apreciábamos en nuestra juventud ahora nos recuerda nuestra impermanencia. Sin embargo, este proceso es completamente natural y forma parte del ciclo de la vida. Desde el punto de vista budista, el cuerpo es una manifestación transitoria de la existencia. Buda enseñó que el cuerpo es efímero, está en constante cambio, y no debe ser considerado nuestra identidad. Al igual que todos los aspectos de la vida, el cuerpo está sujeto a la ley de la impermanencia. En lugar de luchar contra los cambios naturales que ocurren con la edad, el budismo nos invita a aceptar el cuerpo tal como es, con sus limitaciones y fortalezas. El cuerpo no es algo que poseemos de manera fija, sino que es un vehículo que nos permite vivir y experimentar la vida, pero también está destinado a transformarse. Cuando nos apegamos a la juventud y la vitalidad física, nos condenamos a la frustración, ya que el envejecimiento es inevitable. En lugar de ver al cuerpo envejecido como algo negativo, el budismo nos invita a honrarlo como parte de la experiencia humana y a aceptar su naturaleza cambiante con compasión. El mindfulness o atención plena es una de las herramientas más poderosas que el budismo ofrece para reconciliarnos con el cuerpo envejecido. Al practicar mindfulness, podemos aprender a escuchar y sentir nuestro cuerpo sin juicio. Si el cuerpo se siente cansado o limitado, podemos ser conscientes de esa sensación sin rechazarla ni identificarnos con ella. La meditación también nos ayuda a observar el cuerpo como es en el presente, con todas sus imperfecciones, sin aferrarnos al pasado ni a la idea de lo que debería ser. La práctica de la gratitud por el cuerpo también es fundamental.
en lugar de lamentarnos por lo que hemos perdido, podemos agradecer lo que aún podemos hacer, por la sabiduría y las experiencias que nuestro cuerpo ha acumulado a lo largo de los años. El envejecimiento nos da la oportunidad de ver el cuerpo no como un enemigo que debemos controlar, sino como una parte integral de nuestra existencia que debemos cuidar y respetar. Al aceptar la naturaleza cambiante del cuerpo, podemos encontrar paz en su transitoriedad y disfrutar plenamente del presente, sin la necesidad de aferrarnos a lo que ya no es. Este segmento trata sobre cómo el envejecimiento afecta nuestra relación con el cuerpo, presentando la perspectiva budista sobre la impermanencia y cómo el mindfulness y la aceptación nos ayudan a encontrar paz con los cambios físicos que ocurren a lo largo de la vida. A medida que envejecemos, muchas de nuestras preocupaciones giran en torno a nuestra salud. Es natural que, con el paso de los años, aparezcan ciertas dolencias o enfermedades, y esto puede generar ansiedad sobre lo que nos depara el futuro. Las molestias físicas que antes eran pasajeras o incluso ignoradas, ahora nos alertan y nos llevan a cuestionarnos sobre el estado de nuestro cuerpo y la posibilidad de enfermedades graves. Los chequeos médicos, las visitas al doctor y las pruebas de salud se vuelven más frecuentes, y la preocupación por la salud puede aumentar de manera significativa. Este aumento en la conciencia de la salud no solo se limita a las molestias físicas. A menudo, hay un temor latente sobre lo que podría estar sucediendo en nuestro interior, y podemos comenzar a enfocarnos demasiado en posibles enfermedades o en la muerte. La ansiedad sobre el futuro puede hacernos perder la paz en el presente, ya que nos centramos más en lo que no sabemos que en lo que realmente experimentamos. Pero, ¿cómo podemos lidiar con este temor constante? El budismo tiene una visión profunda sobre el miedo a la enfermedad y la muerte. El miedo, en general, es una de las emociones que nos aleja del presente y nos mantiene atrapados en el futuro o en el pasado. El Buda enseñó que el sufrimiento proviene en gran parte del deseo de permanencia en un mundo que está en constante cambio. Cuando nos aferramos a la idea de que debemos estar siempre saludables, siempre jóvenes, o que debemos controlar todo lo que sucede en nuestra vida, nos generamos sufrimiento. Uno de los consejos más poderosos que el budismo ofrece para liberarnos del miedo a la enfermedad o la muerte es practicar la aceptación de la impermanencia. La muerte, al igual que la enfermedad, es inevitable y forma parte de la naturaleza de la vida. En lugar de temer a la muerte o a las dolencias físicas, el budismo nos invita a aceptarlas como parte de nuestra experiencia humana. Este acto de aceptación no significa resignación o indiferencia, sino una manera de soltar el miedo y vivir el presente con mayor paz. La práctica del mindfulness o atención plena también juega un papel crucial en el manejo de la preocupación por la salud. En lugar de vivir con la ansiedad constante por lo que podría pasar en el futuro, el mindfulness nos ayuda a enfocarnos en el momento presente. A través de la respiración consciente y la observación de nuestras sensaciones, podemos aprender a liberarnos del temor y a dejar de identificarnos con el sufrimiento anticipado. La meditación nos enseña a estar con nosotros mismos tal como somos, sin miedo, sin juicio, y a encontrar paz en el simple hecho de estar vivos. A medida que envejecemos, la preocupación por nuestra salud es natural, pero el budismo nos invita a no vivir con miedo. La muerte no es algo que debamos temer, sino algo que nos recuerda la impermanencia y la belleza de la vida en su totalidad. Al practicar el desapego, la aceptación y el mindfulness, podemos aprender a vivir plenamente en el presente, sin miedo a lo que podría venir. Cuando dejamos de temer al futuro, descubrimos la paz interior que nos permite disfrutar más profundamente de la vida tal como es. Este segmento ofrece un enfoque budista para lidiar con la ansiedad sobre la salud y el miedo a la muerte, utilizando prácticas como el mindfulness, la aceptación de la impermanencia y el desapego para encontrar paz y vivir más plenamente en el presente, sin quedar atrapados en el temor del futuro. A medida que envejecemos, uno de los efectos más dolorosos puede ser el aislamiento social. La movilidad disminuye, los amigos y familiares se alejan, y a veces, incluso las nuevas generaciones parecen vivir en un mundo separado. Las visitas se vuelven menos frecuentes, los contactos sociales se reducen, y la soledad se convierte en una compañía constante. Este aislamiento, ya sea físico o emocional, puede generar sentimientos de tristeza, desconexión y ansiedad. La falta de interacción social puede hacer que nos sintamos invisibles o irrelevantes,
especialmente cuando nuestra salud nos limita o cuando perdemos la capacidad de participar en actividades que antes eran comunes. El aislamiento también puede surgir de la pérdida de contactos. Las amistades que se desvanecen con el tiempo, la dificultad para encontrar nuevas conexiones, y la sensación de que ya no somos tan necesarios para los demás, pueden aumentar nuestra sensación de soledad. Sin embargo, el budismo ofrece una sabiduría profunda sobre la conexión humana, que va más allá de la interacción física y superficial. El budismo nos enseña que, aunque el contacto físico es importante, la verdadera conexión espiritual no depende únicamente de la proximidad o de la cantidad de personas que tenemos a nuestro alrededor. Según el budismo, todos estamos interconectados por una red invisible de compasión, conciencia y amor universal. La verdadera conexión trasciende las barreras físicas y se basa en la capacidad de vernos unos a otros con empatía y amor incondicional, sin necesidad de estar físicamente presentes. El concepto de interdependencia es fundamental en el budismo. Todo en la vida está interconectado, nuestras acciones, pensamientos y relaciones afectan a los demás y son afectados por los demás. A medida que envejecemos y nuestras interacciones sociales se limitan, el budismo nos recuerda que siempre podemos conectarnos espiritualmente con los demás a través de la compasión y el amor genuino. Incluso si no podemos ver a nuestros seres queridos o amigos tan a menudo, podemos mantener esa conexión en nuestro corazón, enviando pensamientos de bondad y paz hacia ellos. El mindfulness y la meditación pueden ayudarnos a superar el sentimiento de aislamiento. A través de la meditación, podemos cultivar una conexión profunda con nosotros mismos y con el universo, entendiendo que no estamos separados, sino que formamos parte de un todo más grande. Practicar la compasión hacia uno mismo también nos permite abrirnos a la compasión por los demás, incluso si no podemos estar físicamente presentes. En estos momentos de soledad, podemos sentirnos conectados espiritualmente con aquellos a quienes amamos, independientemente de la distancia. Además, el budismo nos enseña la importancia de cultivar la amistad espiritual, es decir, rodearnos de personas que compartan nuestras creencias y valores, aunque no necesariamente sean de nuestro círculo cercano o familiar. Las comunidades budistas, por ejemplo, ofrecen un espacio donde la conexión espiritual es más importante que la cercanía física. El sentimiento de comunidad puede ser una fuente poderosa de consuelo y apoyo, incluso cuando estamos físicamente aislados. El aislamiento social, aunque doloroso, puede convertirse en una oportunidad para profundizar nuestra conexión espiritual con los demás. El budismo nos recuerda que, más allá de la soledad física, siempre podemos encontrar consuelo en la unidad espiritual que compartimos con todos los seres. Al practicar la compasión, el amor incondicional y la meditación, podemos superar la sensación de aislamiento y sentirnos conectados con el mundo de una manera más profunda y trascendental. Este segmento ofrece una reflexión sobre cómo el aislamiento social puede afectar a medida que envejecemos, y cómo el budismo nos enseña a conectar espiritualmente con los demás a través de la compasión y la interdependencia, sin depender exclusivamente del contacto físico o de la cantidad de relaciones sociales. A medida que avanzamos en la vida, es común comenzar a reflexionar sobre nuestro legado personal. Las preguntas surgen: ¿qué hemos logrado realmente? ¿Qué hemos dejado atrás? Este tipo de reflexión es natural a medida que envejecemos, cuando la vida parece estar más cerca de su fin que de su comienzo. Nos preguntamos si nuestras acciones han tenido un impacto positivo, si hemos vivido de acuerdo con nuestros valores, y si hemos dejado algo significativo para las generaciones futuras. A menudo, al mirar atrás, es fácil sentirse atrapado en los logros no alcanzados o en las oportunidades perdidas. El arrepentimiento por las decisiones tomadas o por las que no tomamos puede generar una sensación de insatisfacción o incompletitud. Queremos sentir que nuestras vidas han tenido un propósito y que lo que dejamos atrás tiene un valor duradero. Sin embargo, es importante recordar que, según la sabiduría budista, el pasado ya no existe, y aferrarnos a él solo nos impide vivir en el presente. El budismo enseña que el concepto de legado personal está relacionado con nuestra actitud hacia el pasado, no con lo que hemos logrado o dejado físicamente. El Buda enfatizó la importancia de vivir de acuerdo con los principios de compasión, generosidad y sabiduría en cada momento, porque es a través de estas acciones en el presente como realmente dejamos una huella duradera en el mundo.
El legado verdadero no se mide tanto en lo que poseemos o hemos acumulado, sino en la calidad de nuestra conciencia y en el amor que compartimos con los demás. El budismo nos invita a practicar la atención plena o mindfulness no solo en nuestras actividades diarias, sino también en nuestra reflexión sobre el pasado. A través de la meditación, podemos aprender a mirar atrás sin juicio, sin quedar atrapados en arrepentimientos o culpas. En lugar de enfocarnos en lo que podríamos haber hecho diferente, podemos aceptar lo que fue y aprovechar el presente para vivir de manera plena y consciente. La atención plena nos ayuda a aceptar el pasado sin arrepentimientos, porque nos permite ver que, en su momento, todas nuestras acciones fueron simplemente producto de las circunstancias y de nuestro nivel de conciencia en ese entonces. La aceptación del pasado es un acto de compasión hacia uno mismo. Al liberarnos de la carga del arrepentimiento, podemos comenzar a valorarnos tal como somos y reconocer que nuestra vida ha sido suficiente tal y como ha sido. El legado más valioso que podemos dejar es una vida vivida con presencia y amor genuino. El legado personal no depende de lo que acumulamos en el tiempo, sino de cómo hemos tocado las vidas de los demás a través de nuestras acciones y de nuestra actitud. Al integrar las enseñanzas budistas de impermanencia, desapego y compasión, podemos aceptar el pasado con gratitud y vivir cada día con un sentido de propósito y plenitud, sabiendo que el legado más grande es el amor y la paz que cultivamos dentro de nosotros y compartimos con el mundo. Este segmento se enfoca en la reflexión sobre el legado personal, utilizando la sabiduría budista para aceptar el pasado sin arrepentimientos. Se enfatiza que el verdadero legado no se mide por lo que hemos acumulado, sino por la compasión, sabiduría y presencia que compartimos con los demás en nuestra vida diaria. Hemos recorrido juntos algunas de las realidades del envejecimiento, desde la pérdida de energía y el desgaste del cuerpo, hasta el aislamiento social y la reflexión sobre nuestro legado. Aunque estos aspectos pueden ser difíciles de aceptar, el budismo nos invita a ver el envejecimiento como una oportunidad para aprender, crecer y vivir plenamente. Nos enseña que la impermanencia es una ley natural, y que la clave para enfrentarla con serenidad es aceptar cada momento tal como es, sin miedo ni resistencia. A través de la práctica del mindfulness y el desapego, podemos liberarnos de las preocupaciones sobre lo que hemos perdido o lo que podría suceder. En lugar de enfocarnos en lo que no podemos controlar, podemos centrarnos en lo que podemos hacer hoy, viviendo con compasión y agradecimiento, y cultivando conexiones más profundas con los demás. Al hacerlo, descubrimos que la plenitud y la paz interior no dependen de la juventud, sino de nuestra actitud y nuestra capacidad de estar presentes en la vida tal como es. Te invito a reflexionar sobre estas enseñanzas y a preguntarte, ¿cómo estás viviendo tu vida en este momento? ¿Estás abrazando el envejecimiento con paz y gratitud, o te dejas llevar por el miedo y el arrepentimiento? Recuerda que, independientemente de la edad, siempre podemos cultivar una vida llena de propósito, amor y sabiduría. Si este video te ha inspirado a reflexionar sobre tu propio viaje y a vivir con más conciencia, te animo a suscribirte, darle like y compartir este mensaje con aquellos que puedan necesitarlo. Al hacerlo, no solo ayudas a que más personas encuentren paz y sabiduría, sino que también te conectas con una comunidad que comparte estos valores. Gracias por estar aquí, y que tengas una vida llena de plenitud y tranquilidad. Esta conclusión resume las lecciones del video, invita a la reflexión sobre cómo vivir plenamente sin miedo al envejecimiento, y hace un llamado a la acción para suscribirse, dar like y compartir, promoviendo la conexión con la comunidad y el mensaje de paz interior.